Se me había olvidado. Ok, entonces partamos con el cuadrito mágico que yo les dejé acá eh, en el OneDrive, ¿vale? Ok, básicamente como que creé un método, pero realmente no lo creé. No es, esta web que está acá no es como la guía mágica, pero en general a mí por lo menos me sirve mentalmente como para ubicarme y lograr hacer bien un esquema de un árbol, ¿vale? Básicamente los pasos son los siguientes, como identificar la data que manejo, ¿cachai? Como qué datos me entrega el problema. Segundo, identificar como esta secuenciación que te digo, como, ok, qué etapa es consecuencia de otro, o qué etapa debería ir después de otra, y así sucesivamente. Por último, o en tercer lugar, perdón, armar el árbol, como decir, ok, como ver las opciones. Ok, está en esta etapa, entonces en esta etapa puede pasar ciertas cosas. Luego, si es que pasa cierta cosa, puede pasar ciertas otras cosas y así se va armando la especie de árbol, ¿no es cierto? Para por último, encontrar los valores restantes que nos faltan en el árbol. En general aquí siempre se les pide como teoría probabilística y por supuesto dar la solución final de cómo cuál es el óptimo en términos de valor esperado o min-max o el criterio que les pida. O adicionalmente, si es que les piden el dar el valor de la información, que en general yo no me voy a enfocar mucho, porque es siempre lo mismo, y el profe ya vio un ejemplo, y el profe dijo que no le pusiera tanto énfasis. Pero eso. Entonces esa sería como la fórmula mágica, básicamente, o ni siquiera fórmula mágica, ni siquiera es como una fórmula real, pero por lo menos me sirve como para ordenar la idea. Entonces, empezando con estos pasos que les dejé, veamos primero la información disponible, ¿vale? En el texto, si se dan cuenta, nos dan muchas probabilidades. Por un lado, nos dicen que el 30% de los casos son de COVID y el 70% restantes son de otras enfermedades respiratorias, ¿vale? Por lo que ya tenemos unas primeras probabilidades, ¿cachai? Básicamente tenemos una probabilidad de 70-30 de que realmente sea COVID o que sea una enfermedad, ¿cómo se llama? Que sea una enfermedad respiratoria fuerte. Voy a dejarlo destacado. Acá, 30 casos son de COVID y el 70 casos enfermedad respiratoria fuerte. ¿Qué otro dato tenemos importante que considerar? Bueno, lo cierto es que eh, nos dicen que se van a aplicar test rápidos, ¿no es cierto? Y los cuales no son suficientemente confiables y nos dan probabilidades adicionales. ¿Qué probabilidad nos dan? Nos dicen que el 80% de probabilidad, o el 80% de los casos realmente, el test rápido va a dar como resultado un verdadero positivo. ¿Qué quiere decir esto? Ojo que los tests son de COVID, ¿sí? Es súper importante. Es decir, de que sea positivo significa que tengo COVID o que hay COVID, y si es que da negativo significa que es otra enfermedad respiratoria. Cuando yo hablo de verdadero positivo, me refiero a que da positivo, o sea, realmente es COVID siendo realmente COVID, ¿vale? En general, por eso no se aplican test rápido mucho en el mundo, porque tienen una tasa muy baja de verdaderos positivos y una tasa muy alta de falsos negativos. Adicionalmente, se nos dice que tienen un 20% los test rápidos de tener un falso negativo. ¿Qué significa esto? De que va a salir negativo, siendo que aún así tenemos COVID, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta esto para tener las probabilidades más adelante. Adicionalmente, nos dice si es que el paciente no tiene COVID, tiene otra enfermedad respiratoria cualquiera, hay un 90%, el 90% de las veces el test va a dar un resultado de verdadero negativo, es decir, de que realmente va a dar negativo porque no tenía COVID, ¿vale? Y por otro lado, tenemos que puede dar un 10% de falso positivo, es decir, que un 10% de las veces va a dar positivo que tenemos COVID, pero no vamos a tener COVID realmente. Entonces, dicho esto, logramos identificar parte de las probabilidades que tenemos en la primera parte. Adicionalmente, ¿qué nos dice el problema? Bueno, nos dice como, ok, podemos tener opciones adicionales, ¿vale? Podemos internarlo, o sea, como lo que se hace como conectar los respiradores y tener atención médica. La gracia de estos ejercicios que escribo es que sean como atingentes a la realidad y que sean aplicables, ¿cachai? Porque, por ejemplo, tengo un amigo que trabaja como encargado de operaciones logísticas. Y de hecho, el profe Guido trabaja en una división de hospitales y ellos intentan como optimizar la cantidad de gente que llega, ¿cachai? Para atenderla más rápido y cosas así. Entonces, como que esta pega existe, ¿cachai?
Entonces, quizás algún día a alguno de ustedes le interesa esta área y trabaje como en la parte de operaciones de un hospital y les entretenga. Entonces, por eso les traigo como ejemplos como reales. Pero bueno, no nos desviemos. En la segunda parte se nos dice que podemos como internar o internar al paciente, ¿sí? Básicamente se nos dice que internarlo o no, aquí se me olvidó un por ciento, acá ¿cómo se llama? El internarlo o no va a tener implicancias en que si es que el paciente va a sobrevivir, dado cierta enfermedad eh, respiratoria. ¿Sí? Bueno, nos dice que ahí existe una probabilidad de sobrevivencia del 90% si es que el paciente con pulmonía es internado, es decir, como un paciente con cualquier otra enfermedad respiratoria. Ojo que un ejemplo. Adicionalmente, se nos dice que si es que el COVID es internado, la tasa de sobrevivencia es del 60%. Ahora, si es que el paciente no es internado, ¿sí? El que tiene COVID va a fallecer, es decir, va a tener una tasa de sobrevivencia, súper importante, porque las probabilidades acá yo las estoy hablando en tasa de sobrevivencia del 0%. Eso es decir, de que tiene cero posibilidades de sobrevivir. ¿Por qué? Porque dice que con certeza va a fallecer. Y adicionalmente, si es que tiene otra enfermedad pulmonar, con certeza sabemos que va a sobrevivir. Eso significa que va a tener una tasa de sobrevivencia del 100%. Ok, dicho esto, y teniendo en cuenta el problema, nos empezamos a dar cuenta, o realmente no, es un poco ingenuo pensar de que, ok, es probabilidad de sobrevivencia tanto. Como que tenemos que empezar a darnos cuenta de realmente qué o cómo se escriben estas probabilidades que nos entregan acá. Entonces vamos por orden, y yo aquí les dejé como la tarea semilista, ¿sí? Ok, entonces tenemos, realmente el enunciado nos entrega hasta 8 probabilidades. ¿Sí? ¿Qué probabilidades nos entrega? Ok, la probabilidad de que el paciente tenga COVID. Lo cierto es que en la vida real las probabilidades de ciertos sucesos aislados van a estar dados como por la cantidad de sucesos que pasan. ¿Cachai? Es como cuando le dicen como, no sé, 8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas, es lo mismo que decir que el 80% de los gatos para ese caso prefiere Whiskas. ¿Cachai? O si es que agarro y si es que hago un estudio mucho más grande y pasa, podría decirte, ok, si agarro, no sé, pues si es que tengo un estudio con 10.000 gatos, ¿cachai? Es muy probable que si agarre 10 gatos que no están en el estudio también se comporten de una manera similar, ¿cachai? Entonces, básicamente, la probabilidad de tener COVID o no van a estar dados como por la cantidad de casos que existen. Entonces, la primera probabilidad que nos entrega el enunciado es la probabilidad de que sea COVID efectivamente, que va a ser del 30%, y adicionalmente vamos a tener la probabilidad de que sea cualquier otra enfermedad que es del 70%. Entonces, el enunciado nos entrega la probabilidad de tener COVID, que era del 30, sí, del 30, y la probabilidad de tener cualquier otra enfermedad pulmonar que es del 70%. Sí, ¿se ha entendido hasta ahora? ¿Vamos bien? Porque como que no quiero que se pierda a nadie. ¿Alguien no ha entendido? Bueno, sigo entonces. Ok, ¿qué otra probabilidad nos entrega el enunciado? Vámonos con la segunda. La probabilidad que nos entrega el enunciado acá, o la segunda probabilidad nos dice, ok, tienes un 80% de que salga positivo, dado que realmente es COVID. Me explico. Cuando dice que tengo un 80% de que sea verdaderamente positivo, significa que el resultado va a ser positivo. Acá. Esto está acá. Significa que el resultado va a ser positivo. Y cuando dice que es verdadero es porque realmente tenía COVID. Entonces, básicamente la probabilidad va a ser que sea positivo, dado que el paciente tenga COVID. Y esta es la probabilidad que tenemos aquí. Y realmente es un poquitito engorroso entenderlo a primeras, pero soltando la mano uno se empieza a dar cuenta de estas cosas. Entonces tenemos una probabilidad que nos dice, ok, el 80% de los casos que sean positivos van a estar dados, o perdón, el 80% de los casos van a ser positivos y van a estar dados por la gente que realmente tiene COVID. Entonces tenemos esta probabilidad que está acá, que es la probabilidad de que dé positivo el examen, dado que realmente tenga COVID. ¿Cuánto es según el enunciado? Bueno, es del 80%. Ahora, si vamos al enunciado, esta partecita que está acá, no sé si se ve el puntero, nos dice que hay un 20% de probabilidad de que sea un falso negativo. ¿Qué quiere decir esto?
Denme un segundo, no me acuerdo cómo lo ordené. ¿Qué estoy viendo ahora? A que sea positivo el otro. Ya, 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 ya. Deme un segundo, déjame pensarlo. Y esta es la probabilidad de... Yo igual me pierdo. Ah, positivo dado que otro. Ok, ok, ok. Ok, y hay que tener en cuenta otra cosa. No pesquemos esta cosa que está acá. Yo estoy preguntando ahora por la probabilidad de que sea... O veámoslo así, veámoslo por parte, mucho mejor. Ok, en el caso de que sea este 20% que está acá, ¿qué representaría ese 20%? Bueno, ese 20% va a representar la probabilidad, ¿sí?, de que sea negativo, dado que es falso. ¿Qué significa eso? Que sea falso significa que el paciente tiene realmente COVID. Entonces la probabilidad de que sea negativo, dado que tenga COVID, va a ser del 20%. ¿Sí? Ahora, lo curioso, y esto es una propiedad de probabilidades, es que si es que yo tengo una probabilidad, como con un evento A y un evento B, yo... a ver, ¿cómo lo puedo hacer sin tanta notación tan fea? Hagamos esto mejor. Si yo tengo un conjunto A y tengo un conjunto B, y tengo un evento C, eventualmente, la probabilidad de obtener B dado C va a ser igual a la probabilidad de... Chuta, va a ser igual a la probabilidad de 1 menos la probabilidad de A dado C. ¿Y por qué A? Porque el complemento de A es igual a B. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Básicamente, ¿cuál es el complemento o el caso contrario de que salga positivo? Es que salga negativo. ¿Sí? Por lo que tener la probabilidad de que salga negativo, dado que es COVID, es simplemente restar el 80% con 1, que es lo mismo obtener el 20% que está acá. Eso es como para que saquen la probabilidad con la mente si es que eventualmente no la tienen, ¿cachai? Si dicen, ok, es probabilidad del 80% que sea verdadero positivo, ¿cuál es la del falso negativo? Ok, 20. Ahora, esta es la probabilidad, esta que está acá. Ahora, ¿qué más pillamos? Bueno, lo cierto es que ahora, si es que el paciente padece de otra enfermedad respiratoria, el 90% de las veces el test va a dar como un verdadero negativo. Es decir, ese verdadero negativo va a ser la probabilidad de que salga negativo, dado que tenga otra enfermedad respiratoria. ¿Eso cuánto es? Bueno, es del 90%. Esa es la que está acá. Ahora, caso contrario, si es que da un falso positivo, ¿eso qué quiere decir? De que va a dar positivo teniendo otra enfermedad, es decir, si es que yo tengo otra enfermedad y el resultado del examen dice que tengo COVID, es un falso negativo, un falso positivo, ¿va a ser cuánto la probabilidad? Va a ser la probabilidad de 10%. Entonces ya empezamos a pillar probabilidades dentro de nuestro problema, ¿vale? Entonces rellenémosla aquí abajito. Ok, yo tengo la probabilidad de que sea positivo, dado que tengo COVID, es del 80%. La probabilidad de que sea positivo, dado otra enfermedad respiratoria, es del 10%. Ahora, me faltaron las otras. No sé por qué no las incluí, que soy tonto. Incluyámoslas acá. Voy a hacer así como un super paréntesis. 2.5 la voy a poner. La probabilidad de que sea negativo, dado que es COVID, y me falta la probabilidad de que sea negativo, dado que es otra enfermedad respiratoria. Vale. ¿Cuánto eran esto? La probabilidad de que sea negativo dado que es COVID es 20 y la otra es 90. Entonces este es 20 y este es 90%. Ok, ¿qué otras probabilidades tenemos? Bueno, tenemos las que están ahí abajito, que las vamos a ver al tiro. Ok, aquí abajito se nos indican más probabilidades. ¿Qué quiere decir esto? De que se nos dice de que la tasa de sobrevivencia es del 90% si es que pasa algo. Ojo, si es que pasa algo. Y tenemos la tasa de sobrevivencia es del 60% si es que pasa otra cosa. ¿Sí? Lo cierto es que vamos con la primera probabilidad. Dice, la data indica que si un paciente con pulmonía es internado, este tiene una probabilidad de sobrevivencia del 90%. ¿Qué quiere decir esto? Esta probabilidad que está acá va a estar dada por algo del estilo como la probabilidad de que el paciente sea internado, dado, no, que soy bueno,
la probabilidad de que el paciente sobreviva, perdón, dado que el paciente es internado y adicionalmente tenga otra enfermedad respiratoria. ¿Vale? En cambio, la probabilidad que está acá, la del 60%, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, lo cierto es que la probabilidad va a ser la probabilidad de que el paciente sobreviva, dado que es internado y sea COVID. ¿Sí? ¿Y por qué importa esto? O por qué decimos que sea internado y sea COVID? Es porque realmente la probabilidad está diferenciada, uno, por si es que es internado o no, y adicionalmente la probabilidad va a estar dada o va a estar diferenciada por el tipo de enfermedad, ¿cachai? O sea, si el COVID es way, como mucho más peligroso que la otra enfermedad pulmonar, así me lo dice el problema. Entonces, lo cierto es que es muy fácil perderse con las probabilidades que entrega el problema, ¿vale? Entonces hay que tener bien y hay que tener vivo el ojo realmente para cachar cómo armar las probabilidades, ¿vale? Adicionalmente, se nos dice de que si el paciente no es internado, el que tiene COVID va a fallecer. Es decir, esto que está acá, esta hueá que está acá, ya estoy dejando la cagada, la probabilidad de sobrevivencia, dado que no se interne y que sea COVID, ¿cuánto es? Es del 0%. En cambio, si nos dicen de que el paciente no es internado y tiene otra enfermedad respiratoria, ¿cuánto es la probabilidad? Bueno, lo cierto es que la probabilidad de supervivencia, ¿vale? Dado que no esté internado y adicionalmente sea otra la enfermedad, ¿cuánto va a ser? Va a ser del 100%. Entonces encontramos las probabilidades que teníamos, pues, ¿cachai? Realmente encontramos y le sacamos todo el jugo a todo el problema. Encontramos todas las probabilidades que se nos piden. Entonces, una vez encontradas todas las probabilidades que se nos piden en el enunciado, sigamos rellenando las que tenemos aquí. La probabilidad de que sobreviva el paciente, dado que esté interno y adicionalmente tenga otra enfermedad pulmonar, ¿cuánto es? La probabilidad que esté interno, acá, de que sea, es del 90%. Sí, es del 90%. Adicionalmente, la tasa de que sobreviva, se interne y sea COVID, ¿de cuánto es? Del 60%. ¿Aló? ¿Alguien me iba a hablar? ¿Alguien me iba a hablar? ¿Y cómo van? ¿Vamos bien o estoy yendo como avión? No, vamos bien. Vale, ¿alguien más que me responda? O no sé. Sí, ¿Sí? ¿Sí? Vale. Me muteé sin querer. Estaba hablando. Bueno, entonces rellenemos las otras probabilidades que se encuentran en el problema, ¿vale? La probabilidad de que sobreviva y que no se interne y sea otra enfermedad, ¿de cuánto era? Era del 100%. ¿Sí? Eso lo decía el enunciado también. Y adicionalmente, la probabilidad de que sobreviva, no se interne y sea COVID, ¿cuánto era? iba Era del bien. 0%. Bueno, Cero. gracias. Es del 0%, ¿vale? Entonces realmente le sacamos el jugo a toda la información disponible que teníamos y sacamos todas las probabilidades. En el ejercicio siguiente, que ojalá alcancemos, pero yo creo que va a ser propuesto como lo dije porque quiero respetar hasta las 9:10. No solamente vamos a tener probabilidades, sino vamos a tener demanda, vamos a tener costos. Entonces es un problemita un poquitito más denso, pero la lógica es la misma. ¿Sí? Ok, encontramos todos los datos. ¿Qué nos queda hacer? ¿Qué realmente yo propuse? Bueno, encontrar la secuencia de los sucesos, ¿cachai? Como qué es antes, qué es después, qué tiene consecuencia en qué cosa, y así sucesivamente. Ok, vamos con la secuencia de los sucesos. Ustedes son esta persona que está acá. No sabía cómo colocar que fuese como unisex, así que le voy a colocar como una falda. Y no sé, no tengo idea, que igual es muy misógino. Ahí sí, mejor. Dejemos que sea una persona sin género ni sexo. Eh, tenemos esa personita que está acá, y esta personita está enferma. ¿Sí? O sea, así como que está medio verde, no sabemos muy bien cómo es. Y esta persona va al hospital. ¿Sí? En el hospital, la primera opción que es hacerse el examen o no hacerse el examen.
¿sí? Si es que esta persona se hace el examen, va a tener un resultado, ¿no es cierto? Tal cual. Si esta persona decide hacerse el examen, va a tener un resultado. Si ese resultado es positivo o ese resultado es negativo, el médico va a decidir si es que internarlo o no, ¿vale? Y dado si es que se interna o no, vamos a ver si es que sobrevive, dado que realmente es COVID o realmente es otra enfermedad. Adicionalmente, me faltó una flechita acá. Si es que no se hace el examen, esta persona va como de algún modo va directamente al último lado, como que va a sobrevivir si es que es COVID o no va a sobrevivir dado que es la otra persona, ¿cachai? Como este si es que sí, si es que lo hace, y este si no se lo hace, ¿cachai? Entonces, básicamente, esa es la secuenciación de los sucesos que tienen que tener en su mente y tenerla clara. Es un poquito peludo de cacharla a la primera, pero creo que la práctica, hacer un par de ejercicios, se las va a dar, ¿cachai? Igual es como pensarlo lógicamente, pero piensen en un árbol como todas las posibles posibilidades que pueda alguien tener, ¿cachai? Es como, ok, puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto. Entonces, por eso a veces es complicado, porque hay casos que a uno no se le ocurre, ¿cachai? Como hay casos que a uno no se le ocurre, ¿cachai? Como por ejemplo, no sé, po, de que justo no se me ocurrió no abrir la puerta. No sé, un ejemplo tonto. Entonces hay que estar atento al ojo y ver todos los posibles casos que pueden suceder. Eso. Entonces, ahora que sabemos la secuenciación de los sucesos, vamos a nuestro super árbol. Lo cierto es que ya tengo el árbol medio armado como para ahorrarme tiempo, ¿cachai? Porque si es que no lo hubiese armado, no hubiésemos demorado mucho, ¿sí? Pero bueno, vamos realmente. Ustedes son la persona en este cuadro de acá. Ustedes llegan al hospital, ¿vale? Y de algún modo u otro ustedes van a decidir si hacerse el examen o no hacerse el examen. Entonces, la primera bifurcación que tenemos en nuestro super árbol va a ser hacerme el examen o no hacerme el examen. Chuta, pero vamos por la rama de arriba mejor. Vale. Ah, 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 ah. Realmente creo que me equivoqué acá, pero démosle una vuelta mejor cuando. Si mejor démosle una vuelta cuando pasamos a la rama abajo. Vamos a la rama arriba, que esa sí o sí es así. Entonces, ok, decido hacerme el examen, ¿vale? Si es que yo decido hacerme el examen, voy a tener cierto resultado, ¿no es cierto? El resultado va a ser que es positivo, o sea que esto es COVID, o va a ser negativo y esto significa que no es COVID, ¿vale? Dejémoslo en positivo y negativo, mejor. ¿Por qué lo vamos a dejar en positivo y negativo? Porque recordemos que tener un positivo, eso, sí, sí, miento. Hay que dejarlo en positivo o negativo nomás porque para este caso en particular, tener positivo en el examen no tiene 100% de certeza. Eso es, exactamente. Si es que tuviésemos 100% de certeza que el examen me dijese, ok, esto es COVID, ok, esto no es COVID, eh, perdón, si es que tuviésemos certeza 100%, podríamos afirmar, ok, esta línea es de COVID y esta línea es de no COVID, ¿vale? Esto es un detallito así, pero finísimo, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque no tenemos certeza de que realmente que el positivo sea COVID y que el negativo sea no COVID. ¿Por qué? Porque hay falsos positivos y hay falsos negativos. Ok, dicho esto y obteniendo un resultado positivo o negativo, tenemos otra opción, que es internar al paciente o no internar al paciente. Y por último, tenemos otra opción. Sí, tenemos una opción de que sea, o realmente, déjame rellenar esto como para pensar mientras lo explico. O sea, si da negativo, lo interno y no lo interno. Ahí sí. Y realmente la última rama me dice como, ok, ¿sobrevive o no sobrevive? Pero lo cierto es que esta sobrevivencia va a estar como ligada de algún modo u otro al tipo de enfermedad que se encuentre. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué esto? Porque si bien sabemos que acá es positivo, ¿vale? Pero como
los resultados no tienen 100% de certeza en que el positivo es realmente positivo, o sea, es realmente COVID, la tasa de supervivencia de acá, o esta línea de acá, saber de algún modo u otro como afectada, porque no sabemos realmente si es que es COVID o no. Entonces, yo acá voy a colocar si es que esto de acá es COVID, o si no es COVID, COVID, y es lo mismo acá, si esto es COVID y si esto es no COVID. Lo mismo acá, voy a colocar una C y otro, voy a colocar una C y otro. Y se dan cuenta que realmente armar árboles va a estar dado como por las etapas, ¿cachai? Como, ok, en la primera etapa va a estar dado por cierta cosa, la segunda etapa va a estar dada por cierta otra cosa, y la tercera etapa va a estar dada por cierta otra cosa. Ok, entonces dicho esto, tenemos que empezar a rellenar nuestro árbol. No sé si es que alguien me quiere responder, pero tenemos que empezar a rellenar las probabilidades de que claro, las probabilidades de que pase algo o que no pase lo otro en cada segmento de la rama. Dejémoslo así. Para esta primera sección, ¿cuánto es la probabilidad de que sea positivo? ¿La tenemos? ¿No? ¿Alguien me responde? ¿Alguien se la juega? No, no voy a tratar de preguntar a nadie. De verdad. Bueno, si nadie quiere jugársela, lo cierto es que no tenemos la probabilidad de que sea positivo. Y el porqué de esto es porque eh, pueden haber positivos sin ser positivos y pueden haber negativos sin ser negativos. Entonces nos falta esa probabilidad de que sea positivo. ¿Por qué? Y ojo a lo que voy a decir ahora. Porque puede existir la probabilidad de que sea positivo dado que es COVID, o existe una probabilidad de que sea positivo dado que es otra enfermedad. ¿Sí? Importante. Que, o que miento, es la probabilidad de que sea positivo dado que es COVID y sea COVID efectivamente, ahí sí, o la probabilidad de que sea positivo, dado que es otra enfermedad y sea efectivamente la otra enfermedad. Entonces, la primera... ¿Aló? Johnny, Dime, una consulta. dime. Es que el profe hizo una clase de probabilidades donde, según yo, podríamos despejar esa probabilidad de que sea COVID positivo. ¿O en mi idea? Acá está. ¿O no se puede sacar esa probabilidad? ¿Cómo podemos sacarla? ¿Cómo calma? ¿Que sea COVID positivo? ¿O que el examen sea positivo? De que sea. De que. Ah, no. No, me equivoqué. Tranqui, tranqui, tranqui. Ya, pero mira, esta es la papa. Realmente la probabilidad que andamos buscando es que sea positivo. Entonces, si es que sale positivo, tenemos dos opciones, ¿vale? Y estos dibujitos siempre sirven. Yo cuando daba estos ramos dejaba la prueba rayadísima. Si es positivo, cabe la posibilidad de que sea COVID. O sea, tenemos el caso COVID y el caso de otra enfermedad, ¿no es cierto? ¿Vale? Entonces, el caso que sea COVID, existe una probabilidad de que sea positivo dado que es COVID, ¿vale? Y existe una probabilidad de que sea positivo dado que es otra enfermedad. Lo cierto es que a nosotros nos importa la probabilidad de que sea COVID efectivamente, como queremos asegurarnos que sea COVID, para poder asegurar de que la probabilidad de que es positivo venga realmente del COVID. ¿Cachai? Entonces la probabilidad tiene que ser que sea COVID y que sea positivo dado que efectivamente es COVID, o en su defecto que sea la probabilidad positiva dado que es otra enfermedad y estar seguro de que esa enfermedad va a ser otra enfermedad y no va a ser COVID. ¿Cachai? Entonces, acá está la papa, que es esta cuestión que está acá, este choclo que les dejé aquí. Esta primera probabilidad que está acá, esta primera probabilidad que está acá, es la probabilidad que dé positivo, dado que es COVID. Y esta multiplicación que está acá y esta probabilidad que está acá, básicamente me asegura de que la probabilidad va a ser COVID sí o sí. Es decir, esto que está acá, esto que está acá se puede resumir de la siguiente manera. Es la probabilidad de que sea positivo, dado que es COVID, y efectivamente es COVID. ¿Vale? Y adicionalmente,
esta probabilidad que está acá es la probabilidad de que sea positivo y que sea otra enfermedad y efectivamente sea otra enfermedad. ¿Cachai? Entonces, tenemos todas las opciones posibles para poder modelar la positividad del examen, ¿cachai? Es como, ok, realmente está enfermo COVID, entonces tengo esta probabilidad de que me salga positivo, dado que es COVID, o realmente está enfermo y tengo esta probabilidad de que me dé positivo, dado que realmente está enfermo, ¿cachai? Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, rellenar con las probabilidades que tenemos más arriba, ¿cachai? Tenemos la probabilidad, perdón, tenemos la probabilidad de que sea positivo, dado que es COVID, ¿no es cierto? ¿Cuánto es esta probabilidad? Acá está. Es la probabilidad de que sea positivo, dado que es COVID, y la probabilidad de que sea positivo, dado que es otra probabilidad. Entonces, otra enfermedad, perdón. Esta va a ser 80% por algo, o, ¿cachai? Un 10%, sí, un 10% por algo. Ok, esta probabilidad que está acá, que sea COVID, básicamente es la que tenemos arriba, ¿vale? Es la probabilidad de que en X cantidad de casos exista cierta fracción de, perdón, esa probabilidad viene viene del caso de que cierta cantidad de casos me digan que efectivamente es COVID o es la otra enfermedad, ¿vale? En este caso que está acá, tenemos la probabilidad, el 30% de los casos es COVID y el 70% de los casos es otra enfermedad, ¿vale? Entonces, básicamente, esta probabilidad que es COVID es del 30%. Y esta otra enfermedad, ¿de cuánto es? Del 70%. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tengo acá? Vuelvo a repetir, es la probabilidad de que sea positivo, dado que es COVID y realmente es COVID, o la probabilidad que sea positivo, que sea otra enfermedad y que sea realmente la otra enfermedad. ¿Cuánto me da esto? Lo cierto es que esta weá me da 0,31. Ok, entonces ahora que encontramos la probabilidad de que sea positivo, ¿cuánto es la probabilidad de que sea negativo? Hay dos opciones de sacarlo. Sería 1 menos eso, po. Buena, 69. buena. Esa es una opción. ¿O la otra opción cuál sería? Tírame la otra opción, eso es cierto. Hacer lo inverso como para que sea otro. No, pero me refiero a que tenéis dos maneras de sacar que sea negativo. ¿Alguna, se te ocurre la otra manera? O sea, esta es la manera papa, ¿cachai? Ya te diste la paja arriba de calcular la positividad, entonces no calcules de nuevo las negativas. Pero ¿se te ocurre cómo sacarlo de esta misma manera? ¿El negativo? ¿No? Bueno, lo cierto es que si queréis sacar el negativo... Espera, Dale. quizá hacerlo al revés, como que para sacar negativo tengo que sumar los negativos por COVID, o sea, quizás los negativos siendo COVID, no, Sí, restar eso pero no a hay. los positivos dado que es otro, ¿o no? O algo así. Más fácil, más fácil. Mira. Ok, si No, lo, tranquilo. Si es que realmente lo que tú estás haciendo, no, según yo está mal, pero yo me refería a esto. Como si queréis sacar la probabilidad de los negativos sin restar uno o menos, tenéis lo siguiente. La probabilidad de que sea negativo, dado que es COVID, dado que realmente es COVID, o la probabilidad de que sea negativo, dado que es otra, por la probabilidad de otra. ¿Cachai? ¿Cachaste ahora que lo viste o todavía no se prende la ampolleta? creo, sí. ¿Sí? Sí, es lo inverso que hicimos con lo positivo. Claro, O claro, sea, es lo mismo pero con lo negativo. claro. Que básicamente, vuelvo a repetir, es la probabilidad que sea COVID, dado que es COVID y que realmente sea COVID, o que sea negativo y sea otra enfermedad, dado que sea otra enfermedad y que realmente sea otra enfermedad. Entonces, hay dos maneras de sacarlo. Ustedes decían cuál, pero lo cierto es que la segunda es la manera más fácil de sacarlo y mucho más rápido. Entonces empezamos a armar el árbol, ¿cachai? Tenemos la probabilidad de que sea positivo, que es 0,31, y la probabilidad que sea negativo de que es 0,69. 0,69.
0,69. Ahí sí. Vale. Ok, teniendo esta probabilidad, ¿qué otras opciones tenemos? Tenemos la probabilidad de internar, perdón, no tenemos ninguna probabilidad de internar o no internar. Lo cierto es que en este caso, en este árbol, yo bifurqué algún otro las opciones, porque no hay probabilidades, ¿cachai? Asociadas, pero sí tenemos claro de que hay una cierta tasa de sobrevivencia, dado que se interna y es COVID, y adicionalmente hay otra tasa de sobrevivencia de que no se interne y sea COVID, ¿cachai? Entonces básicamente existe una Johnny, bifurcación. una pregunta, y Dime. si yo divido esas dos tasas, ¿puedo sacar así como el ratio, como la diferencia de cada una? ¿Cómo? Pero bueno, sigamos. Ok, entonces tengo que hacer una bifurcación entre internar y no internar, ¿vale? Lo cierto es que internar o no internar no tiene... Ah, y tú decís para sacar como esa probabilidad, así como de internar y no internar. Sí, Ah, ya, eso. no. Es que el tema es que no hay ninguna probabilidad asociada a internar o no internar, ¿cachai? Como que no es un... Hay que tener ojo sobre todo en este ramo, de que hay que tener en cuenta que es una variable aleatoria y que no es una variable aleatoria, ¿cachai? Porque, por ejemplo, el médico decide si internar o no internar, ¿cachai? Entonces no es una variable aleatoria que como que pase algo, ¿cachai? Y esta variable pueda decir, ah, ok, esta cantidad de veces se interna mágicamente y esta cantidad de veces no se interna. Ahora, si dijese el problema, el 80% de las veces se debe internar, podría ser considerada una probabilidad, pero no es el caso, ¿cachai? En este caso el médico dice, ¿interno o no se interna? ¿Cachai? Entonces básicamente van como por escalones, es que es como decido internar, qué pasa acá, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿No? Sí, ahí caché. Vale, entonces no tenemos una probabilidad asociada a internar o no, pero sí tenemos una probabilidad asociada a qué cosa. Bueno, lo cierto es que la última parte de nuestra rama va a ser qué cosa, va a ser la sobrevivencia. Y no es por qué, porque nosotros queremos de algún modo como maximizar la sobrevivencia total. ¿Cachai? Y en la última etapa, básicamente, como que al final vamos a ver si es que el paciente sobrevive o no, ¿cachai? Entonces, vamos por orden. Si es que el paciente tiene COVID, ¿vale? ¿Cuál es la tasa de sobrevivencia? Y es positivo, y es internado. Es del 60%. Eso está en el problema, ¿vale? Ahora, si es que el paciente no tiene COVID y es internado, ¿cachai? ¿Cuánto es la tasa de sobrevivencia? Era del 90%. Ahora, si es que el paciente no es internado y tiene COVID, ¿cuál es la tasa de sobrevivencia? ¿Cuál es la probabilidad de que sobreviva? 0%. Y si es que no es COVID y no es internado, ¿cuál es la probabilidad de que sobreviva? El 100%. Ok, pero esto basta, esto es todo lo que tenemos que hacer. Lo cierto es que no. Y el porqué de esto, dame un segundo. Ya. ¿Y el porqué de esto? Bueno, lo cierto es que dame un segundito, dame un minutito. Ahora sí que sí. Ya, entonces, lo cierto es que estas probabilidades de que realmente sea COVID no son probabilidades así como tan simples. ¿Y el porqué de esto? Es porque, repito, la probabilidad de que sea COVID, o sí, entré en la duda, porque esto es la probabilidad de que sea positivo y sea COVID, dado que es positivo realmente. Esta es la prueba. Uy, calma, que estoy dudando de lo que resolví. No me acuerdo dónde saqué esta cuestión, pero tengo que darle una vuelta. Pero como tengo poco tiempo, eh, les voy a dejar anotada la cuestión. Como que lo resolví como el lunes o el martes la ayudanté, no me acuerdo muy bien por qué lo hice así. Pero bueno, vamos por orden. Lo cierto es que me faltan estas probabilidades que están aquí. Estas probabilidades que están aquí, esta verde que está acá, esta verde que está acá, esta verde que está acá y esta verde que está acá.
¿Y por qué me faltan esto? Bueno, es porque realmente todavía no tengo certeza que realmente sea COVID, dado que sea positivo. ¿Cachai? Entonces, esa cuestión nos está matando y realmente tenemos que hacer otro cálculo adicional. Y no me acuerdo realmente de dónde lo saqué o cómo lo saqué, pero tendría que cabecearme un 5 minutos más, pero no tenemos tiempo. Así que se las voy a sacar de bolsillo porque las tengo aquí y la voy a pensar y lo voy a explicar cuando les suba el video. ¿Sí? Me comprometo a eso. Así que eso. Ok, entonces básicamente nos falta la probabilidad de que realmente sea COVID, dado que el examen es positivo. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, lo cierto es que es la probabilidad de que sea... Ah, es por esto. Ya, pero lo vamos a ver más tarde. Lo cierto es que esta probabilidad de que sea COVID, dado que es positivo, es la probabilidad de que... O dejémoslo acá. Lo cierto es que la probabilidad de que sea positivo, dado que es COVID, ¿vale? Por la probabilidad de que sea realmente COVID dividido en la probabilidad de que el examen sea positivo. ¿De dónde sale esto? Si es que no me equivoco, lo tengo que dar una vuelta, discúlpenme, es que es de la fórmula de la probabilidad condicional, pero no me acuerdo bien. Tengo que verlo, tengo que ejercitarlo y lo hacemos al tiro. Pero básicamente es como lo que pasa, la probabilidad de que pase el suceso A y B es igual a la probabilidad de que pase el suceso A y B. Si es que no me equivoco, es por la probabilidad de B. Partió en la de A. Si es que no me equivoco, algo así. Entonces déjeme echarle un ojo para ver si es que realmente es eso. Y se lo subo cuando suba el problema a Slack, pero no me acuerdo, sinceramente. Así que, bueno, vamos a sacar la probabilidad de bolsillo y cuando suba Slack me comprometo a explicarlo ahí. Lo cierto es que esta probabilidad me va a dar lo siguiente. Me va a dar 0,8, que es 80, por 0,3 dividido en 0,31. ¿Esto cuánto es? Es 0,774. ¿Vale? Ok. Y la probabilidad de que sea otro, dado que es positivo, bueno, lo cierto es que es 1 menos la probabilidad de que sea COVID. Chucha. La probabilidad de que sea COVID, dado que es positivo. ¿Vale? ¿Esto cuánto es? Es 0,226. Adicionalmente, la probabilidad de que sea COVID y sea negativo obedece la misma lógica, pero no me acuerdo cuál es la lógica. Así que, de nuevo, me comprometo. Es básicamente la probabilidad de que sea negativo, dado que es COVID, por la probabilidad que, perdón, que sea, sí, por la probabilidad de COVID, le dio la probabilidad de que es negativo. ¿Y esto cuánto va a ser? Bueno, lo cierto es que va a ser 0,2 por 0,3 dividido en 0,69. Esto es 0,087. Sí, estamos bien. Escribí como el DIC. Perdónenme la idea. Oh, estoy como medio frustrado, como que me frustra no acordarme. Perdón, chiquillos, pero me comprometo a sacarlo. 0,69 y este 0,87. Entonces la probabilidad de que sea otro, dado que es negativo, o que sea una enfermedad pulmonar, dado que sea negativo, es la probabilidad básicamente de que sea COVID, dado que es negativo, y esto es, si es que no me equivoco, 0,913. Ok, entonces encontramos las probabilidades que necesitamos para terminar de completar nuestro árbol. ¿Cuáles son esas probabilidades? Bueno, lo cierto es que esta probabilidad, y vuelvo a explicar, perdón por enredarme, pero básicamente estas probabilidades que están acá no son necesariamente las probabilidades de que sea COVID solito, ¿cachai? Es una sutileza igual, yo creo que el profe no les va a descontar mucho si es que colocan la probabilidad de que sea COVID realmente, pero necesito darle una vuelta para acordarme realmente por qué lo pensé así, pero, o cómo lo resolví a mano.
Pero básicamente la lógica es la siguiente. Como no tenemos certeza de que es realmente COVID, ¿cachai? Tenemos que ver la probabilidad de que realmente sea COVID, dado que estamos en la rama de que el examen no haya dado positivo, ¿cachai? Adicionalmente, como no estamos seguros de que no es COVID, de que no es COVID, tenemos que tener en cuenta si es que nos pudo haber dado positivo, nos podría haber dicho que es COVID, pero realmente no era COVID. Entonces hay juegos de probabilidad entre medio. ¿Cuáles son estas probabilidades? Son las que acabamos de calcular, que básicamente la probabilidad de que sea acá, la probabilidad de que sea COVID, dado que el examen salió positivo, es 0,74, ¿vale? Y adicionalmente la probabilidad de que sea, ¿cómo se llama? De que sea otra enfermedad y que sea positivo el examen es de 0,227. Entonces estas probabilidades que están acá arriba van a ser 0,774 y esta probabilidad que está aquí abajo es de 0,226. Lo mismo para esta rama, ¿vale? Como estamos viendo, si es que la probabilidad de que sea realmente COVID, dado que es positivo, está acá es 0,774 y esta probabilidad que está acá es de 0,226. Adicionalmente, para la rama de abajo, ok, ¿qué pasa con la ramita de abajo? Bueno, lo cierto es que ya sabemos que existe cierta probabilidad de que sea negativo el examen, ¿vale? Pero también nos interesa saber cuáles son las probabilidades de que sea COVID o sea otra enfermedad, dado que realmente dio negativa, ¿cachai? Y esas probabilidades las calculamos aquí abajito. ¿Cuánto es esta probabilidad? Bueno, aquí están, son las que calculamos. Son 0,2 por 0,3 por 0,69 y adicionalmente esta es 1 menos esta que está acá y esta es 0,93. Entonces básicamente la probabilidad que realmente sea COVID, dado que el examen dio negativo, es de 0,87 y esta probabilidad es 0,913. Esta que está acá es la misma, 0,87, esta que está acá 0,913. Ok, ¿y cuáles son las probabilidades de supervivencia dado que es COVID y decidimos internar? Bueno, lo cierto es que era del 60%. Adicionalmente, la probabilidad de que internemos y decidamos internar, perdón, la probabilidad de que sea, la probabilidad de supervivencia, que sea otra enfermedad que no sea COVID y que internemos era del 90%. Y por otro lado, si es que decidimos no internar, vale, y adicionalmente decimos que es COVID, eso, si es que la probabilidad de supervivencia de que sea COVID y no internemos es del 0%, y adicionalmente para el caso contrario era del 100%. Ok, logramos armar nuestro super árbol y vamos a seguir con la rama de arriba. Vamos ahora para ver cómo realmente cuál es la mejor opción que tenemos que hacer, empezar a retroceder en el árbol, de atrás hacia adelante, haciendo que, bueno, multiplicando las probabilidades de cada rama, ¿vale? Y quedándonos con la mayor en las etapas de transición. Me explico. Por ejemplo, acá. ¿Cuál es la probabilidad esperada de supervivencia dado que internamos? Bueno, lo cierto es que va a ser lo siguiente. La probabilidad de supervivencia por la probabilidad que realmente sea COVID o la probabilidad o más, la probabilidad de supervivencia dado que realmente no es COVID. Lo cierto es que esta ramita que está acá va a ser lo siguiente. Va a ser 0,774, ¿vale? Por 0,6 más 0,9, que es el 90% por 0,226. ¿Cuánto me va a dar esto? Bueno, lo cierto es que esto me va a dar 0,6678. ¿Vale? Lo mismo para este caso. ¿Cuál es la esperanza o el valor esperado de sobrevivencia? Que no internemos, dado que sea COVID y no sea COVID. Bueno, lo cierto es que tenemos que ver los mismos casos. Este que está acá, ¿cuánto va a ser? Va a ser en la probabilidad de que sea COVID realmente, 74, por la tasa de supervivencia o la probabilidad de que no sea COVID por la tasa de supervivencia. 100%. Este debería ser 1. 1 por 1. ¿Cuánto da esto? Bueno, esto debería dar 0,226. ¿Sí? ¿Da eso? Sí, da eso.
Vale, entonces, ¿cuál es la probabilidad mayor en este caso? Lo cierto es que la probabilidad mayor es esta que está acá. Por ende, para el caso de decidir si es que internamos o no, tenemos que sí o sí, o deberíamos preferir siempre internar, ¿vale? Entonces tenemos esta solución acá, que es 0,6678. Entonces, básicamente la solución óptima para esta etapa es internar, ¿vale? Ahora, vamos con la ramita de abajo. Veamos la esperanza que tiene de algún modo u otro un paciente de sobrevivir, dado que salió negativo, ¿vale? Ok. Vale, esta ramita que está acá, o esta esperanza va a ser la tasa de sobrevivencia, que es 60, ¿vale? Por la probabilidad que realmente sea COVID, o la probabilidad de supervivencia de que sea otra enfermedad y deseamos internar, dado que sea otra enfermedad realmente. ¿Cuánto es esto? 0,087 por 0,6 más 0,913 por 0,9. ¿Cuánto es esto? Bueno, lo cierto es que esta probabilidad es del 0,8739. Y la probabilidad aquí abajo, también lo voy a sacar del bolsillo, es 0,93. Entonces, en el caso que salga negativo, ¿qué nos conviene? Nos conviene no internar, ¿sí? 0,913. Entonces, básicamente, para el caso de que nuestro test salga negativo, no internamos, y en el caso de nuestro test salga positivo, internamos. Pero ahora viene la gran pregunta, como qué podemos esperar básicamente para el examen, o qué podemos esperar, o cuál va a ser la tasa de supervivencia antes o cuando se tome el examen, ¿cachai? Bueno, lo cierto es que para saber la tasa de supervivencia del paciente que se toma el examen, va a ser, vuelvo a recargar, retrocedemos nuevamente en nuestra rama. Si se dan cuenta, vamos desde lo más afuera, desde las hojas del árbol, hacia adentro. Pasamos a esta etapa y pasamos al segundo nivel, que básicamente es la tasa de supervivencia o la esperanza de supervivencia, dado que salió positivo o negativo el examen. Ahora nos interesa saber la esperanza de supervivencia cuando nos tomamos el examen solamente. ¿Cuánto es esto? Bueno, lo cierto es que es lo mismo. Es la probabilidad de que salga positivo por la esperanza de vida de que haya salido positivo. Y la probabilidad de que salga negativo por la esperanza de vida que haya salido negativo. Bueno, lo cierto, y obviamente las dos sumas, lo cierto es que esta probabilidad que está acá nos debería dar 0,837. Entonces, si es que un paciente se toma el examen, tenemos una probabilidad del 80% de que realmente sobreviva, ¿vale? Y obviamente el haber hecho estos pasos intermedios nos dan el curso de acción para el médico, pues, ¿cachai? O sea, el médico va a decir, ok, se tomó el examen, ¿qué salió? Positivo. Ok, la probabilidad que aumenta o el caso que aumenta mi supervivencia de lo que dio positivo es internarlo, ¿sí? ¿Cuánto espero? Ok, 6 de 10 casos deberían sobrevivir, ¿cachai? Adicionalmente, salió negativo. Ok, ¿qué tengo que hacer? Mejor no lo internemos. ¿Cuánto es la probabilidad de supervivencia? Ok, 9 de los 10 pacientes no va a sobrevivir. Perdón, va a sobrevivir. ¿Cachai? Entonces, básicamente, podéis tomar como, la gracia de esta cuestión es que tenéis como la esperanza total de como de supervivencia, dado que existió el examen o que se hizo el examen, y adicionalmente tienes como el roadmap, como un camino que al médico le puedes decir que haga. ¿Cachai? Adicionalmente tenemos una ramita aquí abajo. Esa ramita, ¿qué es? Bueno, lo cierto es que es la probabilidad de que no se haga el examen. No examen. Y, ¿qué podemos? Deme un segundo. Que no se haga el examen. Que sea maligno. Ya. Esta es la probabilidad. Acá tenemos el caso que no se haga el examen. Lo cierto es que para el caso que no se haga el examen podemos internarlo o no internarlo, ¿vale? Para este caso, y de hecho me faltó una rama, para este caso podemos analizar el caso en que se interne y el caso en que no se interne, ¿vale? Entonces, puedo hacer la separación acá, en que, o acá, que se interne y que no se interne.
Entonces este es el caso que se interne y que no se interne. Ok, en el caso que se interne tenemos dos posibilidades de que sea, ¿cómo se llama? COVID o que no sea COVID, ¿vale? Chuta. El caso que sea COVID y que no sea COVID, y lo mismo para el caso en que no se interne, ¿vale? Es el caso que sea COVID y el caso que no sea COVID. Lo cierto es que para este caso, la probabilidad de que sea COVID o que no sea COVID no se ven afectadas básicamente por el examen o no, ¿cachai? ¿Por qué? Porque el examen de algún u otro como que perturba la probabilidad de que sea COVID o no. Por ende, si es que no hacemos el examen, nos tenemos que guiar básicamente con lo que dice la data, ¿cachai? La data me dice como, ok, el 30% de los casos COVID y el otro 70% son otras enfermedades pulmonarias, ¿cachai? Entonces vamos con lo mismo, pues, ¿cachai? En este caso, si es que no interno y el paciente tiene COVID o el paciente tiene otra enfermedad o adicionalmente el paciente no se interna y tiene COVID y adicionalmente tiene otra enfermedad. Vale. Como vuelvo a repetir, como el examen de algún modo u otro me indica si es que tiene COVID o no tiene COVID, como que algún modo u otro perturba esta probabilidad y por eso tengo que volver a calcularle aquí arriba, ¿cachai? Pero lo cierto es que es una sutileza del problema y si es que lo colocan así como en la probabilidad independiente va a dar un poco lo mismo realmente. Pero en este caso, como no se hace el examen, este examen no va a decir, ok, con esta probabilidad realmente vas a tener COVID, sino nos vamos a tener que llegar de como, ok, realmente 3 de cada 10 personas que van a llegar van a tener COVID, entonces, ok. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener COVID dado que no nos hacemos un examen? Bueno, lo cierto es que la probabilidad de tener COVID dado que no hacemos un examen es la probabilidad de que suceda, como 3 de cada 10 pacientes va a tener COVID. En este caso es 0,3, que está en el enunciado, y en este caso es 0,7. Adicionalmente, lo mismo para abajo, 0,3, perdón, y 0,7. ¿Y cuáles son las tasas de supervivencia de que tenga COVID y adicionalmente se encuentre interno? Bueno, lo cierto es que esta tasa de supervivencia es del 60%. La probabilidad de que sea otra enfermedad y se interne, la tasa de supervivencia de que tenga otra enfermedad y se interne es del 90%. Y adicionalmente la tasa de supervivencia de que tenga COVID y que no se interne es del 0% y de la otra enfermedad es del 100%. Y aquí hacemos básicamente lo mismo, ¿cachai? ¿Cuál es la probabilidad? Y de hecho lo puedo calcular acá, de supervivencia. Dado que se interna, bueno, lo cierto es que multiplico la probabilidad de que sea COVID por la tasa de supervivencia, más la tasa de que sea otra enfermedad por la tasa de supervivencia. ¿Cuánto es esto que está acá? Bueno, lo cierto es que ya darme 0,81. 0,81. Y esta probabilidad que está acá debería darme 0,7. ¿Por qué? Porque 0,3 por 0, entonces 0,7 por 1, 0,7. ¿Cuál es la mayor? Ok, lo cierto es que 0,81 es la mayor probabilidad. Y si nos damos cuenta, básicamente, si es que yo decido no hacer el examen, sí o sí me va a convenir internarlo, ¿cachai? Como, ok, por si acaso, mejor te internamos, ¿cachai? Entonces, Es mejor asegurarse antes de que no, po. claro, claro, esto es lo que dice el problema. Porque finalmente hay una probabilidad de que tenga COVID que no es menor del 60%. Claro, claro, pero mira, Entonces, ojo igual, porque por ejemplo, si es que la tasa de supervivencia del COVID fuese, no sé, del 30%, ¿en cuánto nos dará esto? Hay que calcularlo. Calculemos el tiro. Sería 0,7 por 0,3 por 0,3. No, chuta, me equivoqué. Más 0,3 por 0,3. Más 0,79. Ya, sumémosle un poquitito la probabilidad a esta cuestión. Supongamos que sea 0,50. 60. o 35, 40. Ya, ¿35 sirve? No, 35 no sirve. 38, 38. 38. 0,38. ¿Cachai? Si 38 personas de 100 sobreviven, este numerito de acá me va a dar 0,814. ¿Cachai? Lo cierto es que ante las probabilidades va a ser conveniente no internarlo. Pero ¿realmente te arriesgas a que alguien muera por COVID? ¿Cachai? sí, Entonces, po. esa es como esa es la pregunta, ¿cachai? Entonces, Es realmente mejor internar y asegurarse, po.
En este caso sí, en el caso que tenéis 0% de sobrevivencia de COVID. Pero si es que Sí, tuviese, po, sí, obvio. un 38% de sobrevivencia, me conviene mejor no internarlo. Sí, po. ¿Cachai? Porque de partidas también estaría gastando camas que quizás son muy innecesarias. Claro. Eso realmente es la decisión que tú tomáis como evaluador, ¿cachai? Entonces lo cierto es que ahora tenemos dos probabilidades acá. Tenemos la probabilidad de que tome el examen, perdón, tenemos la esperanza de que sobreviva dado que se toma el examen, y tenemos la esperanza de vida, que es ese numerito, 0,81, que es la esperanza de que sobreviva dado que no tomamos examen. ¿Cuál es mayor? Lo cierto es que 0,837 es mucho mayor. No está mayor. 0,837 es mucho mayor, por lo que la esperanza de vida de un paciente que llega al hospital va a aumentar en un 20%, no, en un 2%, si es que se toma el examen o no. Y ese sería realmente el problema, ¿cachai? Como que es súper tedioso, pero eso. Eso, chiquillos. Eso, esto realmente, esto de acá había que cambiarlo. Como si es que no tomo el examen y decido realmente mandar esta cuestión para acá. Como decido internarlo si no toma el examen o no, ¿cachai? Con cierta probabilidad. Eso había que cambiar. Igual 2% no deja de ser 2% de probabilidades. No, pues es que por eso, como si somos honestos,